Y entonces estoy acá sobre el mismo script que mandó Abigail. Y vayamos revisando, he hecho algunas adaptaciones, básicamente la primera línea simplemente para leerlo desde el repositorio de GitHub, ¿no? Para tenerlo corriendo, digamos, en cualquier lugar. Para eso, el único que hay que hacer es eh, poner el load para cargar un Eredata, pero si es que estamos jalando desde una página de internet y ahí está, digamos, nuestro archivo Eredata, un CSV o un Excel, hay que decirle al ERE que interprete esto como un enlace proveniente, digamos, del internet y eso lo hace el comando URL, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta primera línea me va a permitir cargar justamente la base de datos, ¿ya? Entonces voy a limpiar esta ventana, voy a correr la primera línea, con eso van a ver que se va a cargar la base de datos, que justamente ya está acá abajo, ¿no? Ya había cargado cuando lo corrí, entonces ya tengo la base de datos cargada ahí, digamos, ¿no? Abigail está iniciando la librería Canitro, que es la que permite de alguna manera sacar estas tablas del cable, digamos, y un poco poner más elegantes algunas salidas. Entiendo que esta línea de acá que está usando Abigail es para crear una variable que identifica a las personas que son mayores de 18 años, ¿no? Entonces ahí la pregunta sería, por ejemplo, si este bono está orientado a personas mayores de 18 años o de 18 años o más, por ejemplo, ¿no? Entonces, para un tema de registro al menos de esto, ¿no? Eh, Pensaremos que son mayores de 18 años, que se quede como está, pero esto hay que revisar, ¿no? Para ver si es cierto o no esta parte. Entonces, creo esta variable, ya se ha definido ahí. Podemos ver el resultado de esa variable. Voy a escribir en la consola un table de la variable que se acaba de crear, que es justamente esta variable de dat. Y ¿no? Hay 23.000 personas en la base de datos que cumplen ese criterio y 14.000 que no, ¿no? Entonces, en esta línea, la única sugerencia es que tal vez el nombre de la variable puede confundir en algunos casos, ¿no? Se llama edad, digamos, ¿no? Entonces, tal vez ahí trabajar un poco más con que el nombre de las que se asignen a las variables ayude un poco más, digamos, a otros usuarios a entender un poco qué hay, digamos, ¿no? Pero igual, o sea, pero si es su código al final, mientras ustedes lo entiendan, ese es lo mejor, digamos, ¿no? Ya tenemos esa variable que identifica la edad. Después aquí Abigail hace una tabla de contingencias entre la variable justamente que ve esta parte de tipo de actividad, digamos, esta pregunta de la sección 6 la pregunta 16 que la vamos a ver suelta acá un momento para ver qué salida tiene. ¿No? Justamente la que identifica esto de condición de actividad, digamos, ¿no? Si es obrero, empleado, trabajador por cuenta propia y todo esto, ¿no? Y esa la cruza con la variable edad, ¿no? Si hago esto, ya tengo ahí mi variable D1, o sea, mi tabla D1, que es una tabla de contingencias entre eh, las personas que tienen este tipo de actividad, que tienen algún tipo de actividad, digamos, ¿no? Y si son o no son mayores de 18 años, ¿no? Mayores de 18 años. En realidad la tabla tal vez que nos interesa acá puede ser justamente la segunda columna, que es la que identifica a los que sí son mayores de 18 años, si son obreros o empleados o trabajadores por cuenta propia, ¿no? Y eso es justamente lo que hace después Abigail y le da, eh, hace que eso se muestre en la pantalla, ¿no? Entonces, en nuestra D1 está la tabla de interés, ¿no? Esa es nuestra tabla D1, la tabla de interés. Entonces, para cambiar los nombres de las salidas, ¿no? Para cambiar los nombres de las salidas, por ejemplo, Abigail en el Markdown lo único que muestra es la segunda columna, ¿no? Y solamente muestra los que sí son mayores de 18 años y sobre esa tabla trabaja, ¿no? Entonces, acá este true es el que nos interesa cambiarle el nombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, una opción es, una vez creada la tabla, le puedo decir, bueno, dado que el D1 es una tabla, le puedo decir cuáles son tus nombres, ¿no? Call name de T1, perdón, call name de D1. Y tiene dos nombres, tiene false y true. Tiene false y true, ¿no? Que son los nombres que justamente aparecen acá. Entonces acá los podría renombrar esos, ¿no? Yo puedo renombrarlos como quiera que salgan al final en el cable, ¿no? Que es la salida del Markdown.
La primera no me interesa mucho el nombre porque no es una salida, lo puedo poner ahí, menores de 18 años, ¿no? Menores o iguales a 18 años. Eso es lo que está mostrando esa primera columna. La segunda columna, ¿qué nombre habías pensado, Abigail, para la segunda columna? ¿Qué nombre tendría? ¿Casos o...? Como estábamos diciendo, de la segunda variable, ¿verdad? Usted, Sí. que eran mayores de 18, sí, mayores de 18 años. Ujú. Era y de las, no, la primera columna son los que no son, Los que son menores de 18 años, ¿no? si son menores de 18 años, y la segunda son los que son mayores de 18 años. Sí, sí. Ujú. Sí, la primera es menores iguales a 18, la otra es mayores a 18, sí. Entonces, Lizeth, dime. tal vez como usted nos decía, si vamos a utilizar menores igual a 18 años en la etiqueta, podríamos arreglarlo en la línea número 15, que la variable tendría que ser mayor o igual a 18, porque como usted decía, tendríamos que utilizar lo que estamos haciendo. Y como decía, lo estamos habituando más a los bonos, y los bonos dice de 18, o sea, desde los Ah, que ya. tienen 18 años. Ya, está bien. Entonces ahí Ese es como podrían el... igual, digamos. Con eso ya Sí, estaría. por favor. Ya, con eso ya estaría igual. Claro. Y el título de las columnas en acá, ¿qué estabas pensando ponerle? Poner en la primera que son menores de 18 años, y en la segunda que son mayores igual, mayor igual a 18 años. Ah, ya. Mayor igual a 18 y esta es menores a 18, digamos, ¿no? Solo menos. Ya, Sí, puedo Liz. poner 18, está bien, menores, voy a poner directamente para que vean la salida, ¿no? Menores de 18 y esto voy a poner 18 o más. ¿Ya? Esos nombres que tengan. Eh, si esto lo corro y le pido otra vez que me muestre la de uno, ya están los nombres, ¿no? Menores de 18, 18 años o más. ¿Ya? Entonces se está trabajando ya ese cambio en los títulos de la tabla. Y el cable va a sacar eso, ¿no? Tipos de trabajo y acá, digamos, puedo ponerle mayúsculas esto, tipos de trabajos. No necesariamente son tipos de trabajo, ¿no? Esta variable normalmente se le llama condición de actividad, ¿no? Esta es la condición de actividad de personas de 18 de 18 años o más, ¿no? Entonces, alguna cosa así le podríamos modificar, de 18 años o más, Y bueno, la tabla únicamente estaría mostrando la segunda columna, ¿no? Que son las personas obviamente de 18 años o más, ¿no? Ese podría ser un primer cambio. Si esto lo guardamos y lo compilamos nuevamente. Eh, Ahora, esta compilación va a tardar un poquito más, dado que siempre lee la base de datos de R, ¿no? Entonces, si la tuviera desde otro lado, podría funcionar normal, ¿no? Entonces, allá está sacando solamente la X, ¿no? Sigue saliendo solamente eso. Ah, ya, eso es lo que tú decías, ¿no? Sí, Liz, eso, porque se seguía saliendo X, y ahí he tenido el problema de ver cómo poder cambiarlo, porque siempre salía X. Ah, ya. Eso puede ser un problema del D1 que solamente le estamos pidiendo un vector, ¿no? Posiblemente, a ver, le voy a poner simplemente el D para ver la salida ahí. Y el T1 que nos muestre. A ver, tal vez justamente es eso, ¿no? Porque le estamos pidiendo que nos muestre un vector, ¿no? Por ejemplo, si le pido que me muestre toda la tabla, están saliendo los títulos acá, ¿no? Si le pido que me muestre toda la tabla. Que no es la idea, digamos, tú solamente quieres que se muestre la segunda columna, ¿no ve? Entonces, un arreglo ahí para solucionar eso, que debe ser un tema interno del cable, es que yo puedo crearme aquí un auxiliar, por decir, y en el auxiliar le puedo decir, bueno, que el D1 toma todo menos la segunda columna, ¿no? Toma todo menos la segunda columna. El auxiliar ahora se ha vuelto un vector, ¿no? Y ese es justamente el problema, ¿no? que estamos teniendo.
¿no? O sea, al volverlo, digamos, ¿no? O solamente la segunda columna, perdón, al volverlo esto, al pedir solamente un vector, lo estamos volviendo esto, ¿no? Lo estamos volviendo un vector simplemente, ¿no? Y ese es un poco lo que el cable interpreta. Y estamos pasando de tener una tabla a tener un vector, ¿no? Y por eso saca la X en realidad. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo que podríamos hacer acá es, podemos tratar de convertir al D1, digamos, ¿no? Al D1, veremos si funciona, le podemos decir que si tome solamente a este, pero que lo vuelva esto as.table, digamos, ¿no? Le podemos decir que lo haga una tabla. O si no, le podemos decir que lo haga un data.frame, ¿no? Un data.frame, eso lo podemos meter a un auxiliar. Y a partir de esto le podemos decir que, ¿no? Ahora, por ejemplo, nuestro auxiliar en particular ahora, por ejemplo, ya tiene, perdón, nuestro auxiliar, por ejemplo, ahora ya es un data frame, por ejemplo, ¿no? En el otro caso lo estábamos volviendo un vector y el R lo interpretaba como un vector. Si lo volvemos un data frame, anulándolo ahí sí deberíamos tratar de tener algún tipo de cuidado con el cambio, ¿no? Entonces, incluso esto lo podríamos hacer directo como... Acá podríamos asignarle algún nombre, por ejemplo, ¿no? Acá podríamos decirle que estos son 18 años o más, ¿no? Esto podríamos jalarnos el nombre de acá para hacerlo directamente en el auxiliar. No, perdón, lo vamos a hacer abajo nomás. 18, ya. Entonces lo podemos hacer en el auxiliar nomás. En el auxiliar ahora le decimos, bueno, cuáles son tus nombres, call names del auxiliar. Me sale el nombre que está ahí. Ahí puedo cambiar esto, digamos, ¿no? Ponerle 18 años o más. Son cositas, digamos, que salen para esto de la edición. Y acá, en vez del D1, le pongo el auxiliar, ¿no? En vez del D1 le pongo el auxiliar, ¿no? Entonces en el primero me quedo con la posición que me interesa, que es la segunda. En el segundo le cambio el nombre. Y el objeto, lo bueno es que ya es un data frame, aunque tenga una sola columna. Y esto lo compilo, ¿no? Esto lo compilo y ya no debería haber ahora problema con el nombre, ¿no? No debería haber problema con el nombre. Y sí, digamos, ¿no? Ya sale acá 18 años o más. Eh, Eso, ¿no? O sea, estas dos líneas habrían que aumentarlas para que eso suceda, ¿no? Ya con eso tendríamos solucionado un poco esto del título y en el caso de la tabla 2 sería algo muy parecido, ¿no? En el caso de la tabla 2, por ejemplo, igual acá solamente te quedas con... La tabla 2 era en este caso los menores, ¿no? No, estos son... Eh, A ver, lo en, compilaremos para ver. en ese ya, Dime. Sí, Abigail, dime nomás. ya le hice en la tabla 2 era la mezcla de la pregunta número 1, que es de la sección 4, que pregunta si es que tienen o no trabajo, para compararla con la primera tabla, que donde supuestamente tienen trabajo. Y ahí quería sacar es la suma y sus medias, Allá. pero ahí también estaba viendo que que me he tardado más en hacer, intentando cambiar el nombre. Allá. Ahora ya he visto cómo se cambia. Ya, no Eso te sería. preocupes. Allá, entonces veremos la de 2 un poco qué es lo que está sacando. A ver, para entender, esta se pregunta con la relación anterior y la SA01 es si tiene empleo o no tiene empleo, ¿no ve? Sí, Lice. Sí. Ya, súper. Em, ya.
A ver, tal vez por un tema de orden, acá por ejemplo es mejor verlo tal vez volcado del otro lado, digamos, ¿no? Normalmente la primera columna es mejor que sea la variable que tiene más categorías, digamos, que en este caso es la condición de actividad, y la segunda la que tiene menos categorías, que en este caso es el sí y el no, ¿no? Entonces con esto podemos un poco ver nuestra tabla de manera más sencilla, digamos, ¿no? Ahora, esta es un poquito nuestra tabla. Y sobre esto, a ver, les voy a hacer un comentario un poco sobre el resultado de esto para ver. Les voy a. O sea, este es, por ejemplo, un buen ejemplo para ver eh, que la pregunta S06A01, que es, usted tuvo trabajo la semana pasada, ¿es verdad esa pregunta? Eh, La última semana, sí, en la última semana. ¿No ve? Entonces, para construir esto de que la persona está ocupada, digamos, o no está ocupada, no es la única pregunta que se toma, ¿no? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado en estas preguntas de empleo, porque justamente, o sea, muchas veces les hacen a las personas este tipo de preguntas de empleo, y a veces las personas no identifican a una actividad como trabajo, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo acá, digamos, voy a mostrar las preguntas extendidas, attributes de la EH18P, y vamos a ver justamente las preguntas de empleo, las variables labels, ya. Si vamos viendo, por ejemplo, las preguntas de empleo específicamente, acá las vamos a ver con más calma, y le puedo dar un view del variable labels. ¿No? Acá están, por ejemplo, todas las preguntas de la encuesta de la encuesta de hogares. Y por ejemplo, ¿no? La pregunta que utiliza Abigail en este caso es la S06. La primera, ¿no? La S06A1, que está acá, ¿no? Esto lo voy a abrir un poco para que se vea mejor. No sé si me deja. No, creo que no me deja. Ya. De todas maneras, esta pregunta es la semana pasada. Durante la semana pasada, ¿trabajó al menos una hora? ¿No? Esa es un poco la pregunta, ¿no? Durante la semana pasada, ¿usted trabajó al menos una hora? Y con esa pregunta estás haciendo el control, ¿no ve? Y a partir de esa también Abigail hace el cruce con la pregunta S06B16, ¿no? Entonces esa pregunta está mucho más abajo, es 006B 16, ¿no? Que es justamente la condición de actividad, ¿no? En esta ocupación usted trabajaba como, ¿no? Se le pregunta su condición de ocupación, ¿no? Que si era obrero, empleado, trabajador por cuenta propia o algo, ¿no? Entonces, es relativamente acá importante diferenciar que en la encuesta hogares se hacen estas tres preguntas, las de acá, la S01, la S02 y la S03. Estas tres preguntas se las hacen como preguntas, si quieren, de control para verificar si la persona efectivamente está trabajando o no. O sea, no existe una sola pregunta o no existe una pregunta directa que ayude, si quieren, a saber si una persona trabaja o no. No existe una pregunta directa, ¿no? Entonces, el INE construye de esto a partir de tres preguntas guía, digamos, para empezar a armar esto. Y eso es muy, muy importante al momento de que trabajen ustedes con alguna variable de empleo. Por ejemplo, acá, digamos, ¿no? Se los voy a poner acá la boleta para que un poco naveguemos sobre eso. Esta es la primera pregunta que hace de empleo, ¿no? Entonces le dice, durante la semana pasada, ¿trabajó al menos una hora? Si la persona trabaja, se va a la página 15, dice, a la pregunta 11A, ¿no? Se pasa hasta la pregunta 15 hasta la pregunta 11A. Entonces asume que sí está trabajando.
Si la persona dice que no trabaja, eh, se le hace esta segunda pregunta que también es de control, ¿no? Que también es de control. Porque muchas personas a veces hacen alguna actividad y piensan que no es trabajo, ¿no? Entonces por eso acá se le dice, ¿no? Durante la semana pasada dedicó al menos una hora a trabajar en cultivos agrícolas, atender a ayudar a un negocio familiar, vender en la calle, preparar alimentos o tejer para la venta, realizar alguna actividad por la cual ganó dinero, ¿no? Entonces, esta pregunta es como de control. Y si se dan cuenta en el filtro, si la persona dice que sí hizo algunas de estas actividades, aunque haya dicho no en la anterior, ¿no? Porque por el no entra esta pregunta, por cualquiera de estas opciones, se va a la misma pregunta o se va a la misma página y preguntas si hubiera dicho sí en la primera, ¿no? Entonces esta es una pregunta de control, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esta tercera es todavía otra pregunta, digamos. Si una persona dice que no ha trabajado la anterior semana y dice que no ha hecho ninguna actividad la semana pasada, no significa que no tenga trabajo, ¿no? Posiblemente no haya trabajado la anterior semana o no haya realizado ninguna de estas actividades porque tal vez esté en vacaciones o en otro proceso, ¿no? Entonces ahí entra todavía la tercera pregunta que indaga mucho más si la persona está trabajando o no, digamos, ¿no? Entonces ahí la tercera pregunta dice, la semana pasada tuvo algún empleo, negocio o empresa propia en la cual no trabajó, ¿no? Es decir, que tienes empleo pero no trabajaste por alguna razón. Vacaciones o permisos, licencia de maternidad, enfermedad de accidentes, huelga laboral, temporada baja, problemas personales o familiares, que son situaciones por las cuales no puede estar trabajando la anterior semana, pero sí tiene trabajo, ¿no? Y si notan, si la persona marca cualquiera de la uno al 9 significa que se va a a la misma pregunta y a la misma sección, como si hubiera respondido sí en la primera pregunta, ¿no? Entonces, esto es como que un buen ejemplo para mostrar que, o sea, a veces puede ser un poco engañoso en el cuestionario y hay que tener un poquito más de contexto en esta parte, digamos, en las secciones que uno vaya trabajando, ¿no? Entiendo, digamos, que tal vez no han visto antes la encuesta hogares o no han visto este tema de empleo o de economía o de microeconomía, pero eso como sugerencia en general, ¿no? Entonces, para cuando trabajen sus bases de datos, porque eh, si nos vamos ahora a la pregunta, digamos, que Abigail estaba usando para esta parte de la condición de actividad, si nos vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Cualquier persona que haya dicho sí en la uno de la 6 o haya dicho de la uno a la 7 en la 2 o de la uno a la 9 en la 3 cualquiera de ellas se va a la pregunta 11A, por ejemplo, ¿no? A la pregunta 11A. La pregunta 11A es ocupación y actividad principal, ¿no? Durante la semana pasada, ¿cuál fue su ocupación principal? No le piden que escriba acá su ocupación, ¿no? He sido agricultor de soya, pintor de casas, digamos, ¿no? ¿Qué tareas realizaba, no? Preparaba tierras, ¿no? Entonces empieza un poco a indagar en su trabajo, se va a la siguiente hoja y dice, bueno, ¿cuál es la actividad económica principal del establecimiento donde trabaja? Sigue indagando, ¿hace cuánto trabaja? ¿Hace cuánto tiempo desempeña esta ocupación? Y llega a la 16, que es justamente con la que se hace el cruce es justamente con la que se hace el cruce a eh, Abigail, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta pregunta 16, acá mismo está un poco diferenciado las clasificaciones que tiene la condición de actividad. Normalmente estos dos de acá, obrero y empleado, son trabajadores asalariados, ¿no? O dependientes. Por eso, si es que una persona dice cualquiera de estos dos, empiezan a responder todas estas preguntas que están un poco más relacionadas a empresas o a trabajos donde uno ya es dependiente, digamos, ¿no? Pero si dice de la 3 a la 7, se manda a otra página y normalmente en esa página se le empieza a consultar a los trabajadores por cuenta propia, ¿no? Y un cuenta propia normalmente es distinto su flujo de ingreso, digamos, ¿no? Porque parte de su ingreso normalmente, o parte de sus gastos están relacionados a su empresa o a su emprendimiento y esos mismos gastos no se los consume directamente, ¿no? Sino que a veces lo reinvierte y entonces su utilidad es un poco diferente a la utilidad que puede tener un obrero o un empleado, digamos, porque su salario en el caso de un obrero o un empleado es directamente un poco su utilidad o su ganancia por el trabajo, ¿no? Mientras que en el de un cuenta propia no sucede eso. Y acá están, por ejemplo, el 8 y el 9, que son los
El 8 es obviamente los que no tienen ningún salario, digamos, aprendiz o formación sin remuneración. Y en el caso de la 9 se está yendo casi a la última sección, pero va a pasar necesariamente, seguramente, por alguno de otros filtros. Entonces, acá una cosa bien importante es que esta pregunta han llegado a contestar las personas que efectivamente trabajaban, ¿no? O sea, esta pregunta necesariamente tiene que haber, una persona que trabaja tiene que llegar a contestar esta pregunta. Eh, no es posible, digamos, que una persona que no trabaja conteste o llegue a contestar esta pregunta, ¿no? Por los filtros que existen, ¿no? Porque si nos vamos nuevamente a la primera parte de la boleta, ¿qué pasa si una persona no hace nada de esto, digamos? Dice, no trabajó la anterior semana. Dice, no. No dedicó al menos una hora a ninguna de estas actividades. Es igual, ninguna actividad, ¿no? La semana pasada tuve algún negocio, no, tampoco tuve, ¿no? Ninguno. Acá le pregunta, ¿la semana pasada quería usted trabajar y estaba disponible para hacerlo? No quería trabajar, por decir, ¿no? Entonces, estas son otras medidas de empleo que son más para las personas desocupadas, pues dice no, digamos, ¿no? Durante las 4 semanas pasadas, ¿buscó trabajo o hizo alguna diligencia? Puedo decir no, tampoco hice ninguna de estas cosas, ¿no? O puedo decir que sí, puedo decir que no he hecho ninguna de estas cosas. Si se dan cuenta, se empiezan a pasar a preguntas más lejanas, digamos, ¿no? Pregunta 15, página 9. Entonces me puedo ir a la página 15, pregunta 9. Me voy a la pregunta 15, página 9, que son... es esta, ¿no? La pregunta 9, ¿no? ¿Por qué no trabajó finalmente? ¿No? ¿Por qué usted es estudiante, ama de casa, jubilado, enfermo u otro? ¿No? Entonces, aquí empiezan a indagar por qué no ha trabajado esa persona. Y después le preguntan por qué no buscó trabajo, digamos, ¿no? Por otras causas, algunas cosas. Y una vez que dice esta pregunta, o sea, acá llegan los que no trabajan por alguna razón, que estas son las razones. Y después le dicen por qué no buscó trabajo. Llegan a contestar esto y finalmente se van a la página 26, a la pregunta 57, ¿no? Y si nos vamos hasta la página 26 van a ver que ya esa es otra sección que ya nada que tiene que ver con empleo, ¿no? Si me voy hasta la página 26... Si me voy hasta la página 25, esta es la página 26, a la pregunta 56, digamos, ¿no? 57. Y le preguntan, ¿ha trabajado alguna vez anteriormente? ¿No? Entonces ya asumimos que no trabaja y los están mandando hasta a averiguar si alguna vez ha trabajado, digamos, ¿no? Si dice que no y tampoco está asociado a ningún sindicato, digamos, ¿no? Y dice que tampoco está afiliado a ningún fondo de pensiones, entonces va saltándose, ¿no? Entonces, esto de los filtros es bien importante tenerlo en cuenta para ir armando este tipo de cosas, ¿no? Esta boleta es un poco pesada, ¿no? Entiendo eso. Y por eso, o sea, mi comentario acá en este cruce es que no necesariamente el cruce tiene mucho sentido, digamos, en ese caso, ¿no? Porque esta pregunta la responden personas que trabajan, ¿no? La S06B16. Solo responden las personas que trabajan. Y esta S06A01 no necesariamente es la pregunta que define si trabaja o no trabaja, ¿no? Entonces, no es un cruce, no es un cruce tan relevante, digamos, ¿no? Porque esta todavía hay que construirla o limpiarla, digamos, para que eso funcione. Entonces, tal vez para un poco salvar esta tabla, podríamos ver esta con alguna otra variable que puede ser la de sexo, digamos, para ver cómo están repartidos en algún tipo de actividad. O también, digamos, una de las características de si es que vemos las etiquetas, las variables que les comentaba al final, ¿no? Las variables que les comentaba al final, ya son variables que construyen este tipo de variables, por ejemplo, ¿no? Y acá justamente están el grupo ocupacional al que pertenece. Y aquí está, por ejemplo, ¿no? La población ocupada, ¿no? La población ocupada. Entonces, tal vez esta variable uno podría utilizar, ¿no? Que es ocupado. Y esta variable ya ha sido construida en base a estas tres variables de filtro para identificar si trabaja o no trabaja, por ejemplo. Entonces, si hago esta tabla, por ejemplo, con
Si hago un table de esta variable ocupado, digamos, table de EH18P de esta variable ocupado, esta ya es directa, esta sí es, digamos, una construcción de sí o no, por ejemplo, ¿no? Ahora, si por ejemplo, acá en vez de esta variable, que es una de las que construyen esta variable de ocupado, le pongo simplemente ocupado, eh, todos deberían decir que sí están ocupados y en no debería aparecer nada, ¿no? Voy a correr esta D2 y van a ver que en la tabla D2 no hay ni un solo no, ¿no? Todos sí trabajan. Entonces, la observación de eso es justamente en esto de la construcción de la tabla, ¿no? Que hay que un poco... empleo es un tema siempre bien complejo para ir armando esto, pero lo bueno es que en estas variables que ya están un poco aquí al final, hay variables como estas que están construidas de esta forma, por ejemplo, ¿no? Entonces, en vez de verlo, digamos, por ocupado o no ocupado, tal vez podríamos utilizar alguna de estas variables de acá, por ejemplo, ¿no? Podríamos ver su condición de ocupación, tal vez según su educación, digamos, ¿no? Tal vez el tipo, tal vez su sexo, por ejemplo, ¿no? O tal vez podríamos ver eso en base a algunas otras variables, por ejemplo, que acá tienen también, digamos, ¿no? El mercado de trabajo, en base a sus ingresos. Podríamos, en base a pobreza, digamos, ¿no? ¿Dónde hay más pobres, digamos, ¿no? Podríamos ir cruzando con alguna de esas variables. Por ejemplo, si en vez de eso utilizo esto de la pobreza extrema, en esta D2, por ejemplo, nuestra D2 ahora lo que ya presenta es, la voy a abrir ahí para verla con más detalle. Entonces, en esta D2 podemos ver en qué sectores hay más pobreza, por ejemplo, ¿no? Pobre extremo versus no pobre extremo, ¿no? O tal vez en vez de pobreza extrema, para que no parezca tan dura, podemos verlo con pobreza moderada. Vemos esta de 2 y ahí tenemos, por ejemplo, con pobreza moderada. A ver, lo voy a abrir un poco para verla mejor. Y ahí, por ejemplo, tenemos alguna idea de intensidad, ¿no? Entonces, acá podemos tratar de verle esta tabla después por proporciones, digamos, ¿no? Hacemos un prop.table, quiero el total de filas y esto lo multiplico por 100 y esto lo voy a guardar en, no sé, en la T2 para ir viendo esta salida después. Y ahora mi tabla, por ejemplo, va a ser un poco más larga, pero ya suman, digamos, ¿no? Ya suman, cada fila suma 100. Y acá podría ser ya alguna comparación entre las distintas filas, ¿no? La mayor cantidad de pobreza existen en este grupo, ¿no? Las personas que son trabajadores familiares sin remuneración eh, son hogares, están catalogados como pobres moderados, ¿no? Que tiene mucho sentido, digamos, ¿no? Que eso suceda. El siguiente grupo más vulnerable son los trabajadores por cuenta propia. Y después podemos ir bajando a las empleadas del hogar, a cooperativistas de producción, obreros, digamos. Y los que no tienen pobreza básicamente son, si se dan cuenta acá, uno de los grandes grupos son los patrones, digamos, empleadores o socios que sí reciben un salario. El 100% de esas personas, ninguno está catalogado como pobre, por ejemplo, ¿no? Y estos justamente pertenecen a los dueños de las empresas, digamos, ¿no? Que están ahí, por ejemplo. Entonces, tal vez esta tabla se podría incorporar, Abigail, en tu salida, digamos, para ir midiendo esto, digamos, ¿no? Con este cuidado, digamos, de utilizar esta tabla se está trabajando ahora o no, digamos, o se trabajó la semana pasada o no. Que hay que tener un poquito más de cuidado en ese sentido porque no necesariamente está reflejando eso, ¿no? Está bien, Liz, lo voy a Ya, revisar. súper. Y tal vez eso en esta tabla 2 y tal vez para esta parte de los gráficos, que sería un poquito lo último en esta parte, si vemos el gráfico que estaba sacando Abigail, por ejemplo, primero hay que ir decidiendo qué vamos a hacer, ¿no? A ver, esto le voy a decir que se muestre en la consola, ¿ya? Para verlo acá.
Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? En el primer caso, la tabla de interés, que está bien, que es un poco más o menos ver cómo se comportan estas poblaciones, ¿no? La habíamos separado, ¿no? Si se acuerdan, en el auxiliar, tengo la composición de este grupo justamente, ¿no? Solamente de los mayores de 18 años, ¿no? Entonces, una opción es solamente sacar el bar plot de esta población. Entonces, podría, en vez de bar plot de TD1, puedo ponerle bar plot del auxiliar. No, perdón, ya está eso ahí. Bar plot del auxiliar, ¿no? Y esto me va a sacar solamente, bueno, tiene que ser un vector o una matriz, dice, digamos, ¿no? Así que le puedo decir acá as.vector y lo va a sacar, tiene que ser una matriz, dice. Ya, a ver, denme un momento, lo voy a forzar a que sea una matriz, Axmatrix. Ya, digamos, no ha salido algo medio más extraño ahí. A ver, podemos tratar de corregir eso de alguna otra manera. A ver, podemos ver utilizando lo mismo que estaba utilizando Abigail, que era la D1. Perdón, voy a volver al original. Eh, de la D1, acá sí puedo decirle que solamente quiero utilizar la segunda columna, por ejemplo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, van a salir solamente las personas mayores de 18 años que están trabajando, por ejemplo, ¿no? Acá si vemos la D1, los obreros que son de 18 años o más llegan a 1232. Y los obreros están en esa categoría, ¿no? Los 1232, por ejemplo. ¿No? Esto si quisiera verlo como barras, por ejemplo. Ahora, por un tema de estética en esta parte, tal vez sea mejor las barras verlos horizontales, ¿no? Le puedo poner horizontal, sí. Entonces las barras se van a ver de esta forma. Ahora, aquí hay un problema con toda esta sección de acá, ¿no? Porque no se están viendo bien eh, las etiquetas, ¿no? Ese es un problema de visualización cuando hay etiquetas demasiado largas. Ese es un problema de visualización cuando hay etiquetas demasiado largas. Eh, en estos casos lo mejor siempre es ver el help, ¿no? Si vemos el help del bar plot, van a ver que tiene bastantes opciones para hacer ese tipo de cosas. Y acá podemos buscar alguna variable que nos diga algo de las etiquetas, por ejemplo, ¿no? Le voy a decir labels, están las etiquetas, o si no, puedo ponerle acá que las etiquetas estén horizontales, digamos, ¿no? Vamos a ver si hay alguna opción. Esta es de las access name, por ejemplo, ¿no? Si no me equivoco, debería ser unas de... Esta de access debería funcionar, si no me equivoco. A ver, denme un momentito, probaremos con esa para ver si esa puede ser. Axis. ¿Dónde estás? Access, perdón. Access igual a true, digamos, ¿no? No, creo que por defecto esto está en true, ya. Access false. Ya, no, eso es, perdón, para que se muestre el título, no, nomás, ¿no? A ver, déjenme consultar una cosa. Ya, entonces lo mejor en este caso... ya. El argumento es este, ¿no? Las igual a uno, ¿no? Las igual a uno. Esto hace que las etiquetas estén en horizontal, ¿no? La posición, ¿no? Es labels, si quieren orientación. Este las uno cambia a que
estas etiquetas estén de forma horizontal. Ahora, igual no se ve bien, ¿no? Igual no se ve bien. Lo que en estos casos se puede hacer, y este es un parámetro este es un parámetro de los gráficos del ERE, es que puedo cambiar, el par es para cambiar un poco algunas estructuras básicas del ERE, ¿no? Entonces, el par le voy a decir que quiero cambiar los márgenes, ¿no? My, la opción eso es my para cambiar esos márgenes que hay ahí. Y acá puedo modificar y darle un poco más de ancho a algunos gráficos, digamos, ¿no? Por ejemplo, esto puedo hacerlo de esta manera y todos los márgenes, si quieren, van a tener el mismo tamaño, digamos, ¿no? Yo quiero que este lado, que es justamente el izquierdo, tenga un poco más de presencia, ¿no? Entonces, acá le puedo decir, esta es un poco la idea, si no me equivoco, esto es arriba, esto creo que es izquierda, y esta deberíamos aumentarla. Por ejemplo, si la aumento a 5, hacemos ahí, y ves, se le ha dado mucho más espacio a la parte del margen izquierdo, por ejemplo, ¿no? Tal vez con 4 es más que suficiente. ¿Ves? Con 4 ahí tengo algo, digamos, ¿no? Y podría cambiarle un poco el tamaño de estos valores, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cualquier caso, siempre esta opción de sex, ¿no? CEX, es la que ayuda a trabajar con los tamaños. Acá puedo decirle sec axis, es para un poco cambiar el tamaño de estas escalas. Sex names está orientado a cambiar el tamaño, por ejemplo, de estas letras que están acá, digamos que en este caso son las etiquetas. Puedo ponerle sex names. Por defecto está en 1. Si quiero volverla más chiquita, la puedo poner 0.5, ¿no? La voy a reducir a la mitad casi. Entonces corro otra vez el bar plot y ya se han vuelto mucho más pequeñas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si son de ese tamaño, tal vez aquí el margen la puedo bajar a 2 todavía, ¿no? Digamos, ¿no? Sigue estando tal vez 3, y este tamaño lo puedo subir un poco a 0.7. Y ya, digamos, ¿no? Ahí se ve un gráfico más legible, digamos, ¿no? Ahora, si quisiera poner los valores acá, digamos, bien, esos son más temas de buscar gráficos y un poco más específicos. Pero creo que con eso ya tendrías, digamos, algo para trabajar en los otros gráficos, por ejemplo, ¿no? Eso es importante en esta parte del bar plot para los gráficos. Entonces, este de access no es necesario. Este oris true lo que ha hecho es poner los gráficos o las barras horizontales. Podría eso ponerlo como false y se va a deformar casi todo. Acá, digamos, podría cambiar el last con 2 y ahí tiene alguna forma también, digamos, ¿no? Podría tener algún tipo de forma. Pero cuando las etiquetas son largas, a veces lo que más se acostumbra es tener las torres horizontales, y ese gráfico es más o menos el más adecuado cuando estas categorías o estos nombres son relativamente largos, por ejemplo. Si quiero tener algún tipo de variación o de algún color en particular, ya lo que alguna vez igual se puede poner los colores. Acá le puedo poner, digamos, un color, digamos, dark green, digamos, ¿no? Dark green y ya está, digamos, ¿no? Podría ir ponerle más variedad, digamos, a estas barritas. Y si quiero ponerle títulos, otro tipo de variables más, ¿no? Entonces, no sé si sobre eso tienes alguna pregunta o consulta, Abigail, o está relativamente claro. No, dice, está bien, solo quería ver cómo ordenar los nombres, Ah, ya, que súper. no salía bien. Ya, incluso acá, por ejemplo, a ver como truco de esto, em, tal vez no se ve muy bien esto porque la barra más larga está acá, ¿no ve? Tal vez sería bonito ponerla la barra más grande y después de forma ascendente o descendente, por decir, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, toda la información está saliendo de acá, del D1, 2, ¿no ve? Entonces, toda la información está ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí está la información, 12. Yo le puedo decir al ERE que esto me lo ordene, ¿no? Con el comando order. Esto me va a devolver las posiciones en las que esto se ordena.
por defecto, o sea, por default, el order está trabajando de forma ascendente, ¿no? Por default está trabajando de forma ascendente, por eso el decreciente está como false. Entonces, este order yo lo podría guardar en algún objeto, por ejemplo. Lo voy a guardar en un objeto, por decir, un auxiliar 3, digamos, ¿no? Ese order lo he guardado en un auxiliar 3. Este auxiliar 3 que tiene las posiciones en las que este vector está ordenado, por ejemplo, ¿no? 4, 8, 6, 9, 5, 1, 2, ¿no? Entonces este auxiliar 3 lo puedo poner acá, en el bar plot, en la primera posición, para decirle que quiero que trabajes con el D1, pero quiero que trabajes con este orden, ¿no? Con el orden que está en el auxiliar 3. ¿Qué es lo que va a generar esto? Me va a generar un gráfico que ya esté más ordenadito, ¿no? Con esta salida, por ejemplo. Y, o sea, es simplemente eso, digamos, ¿no? Un poco trabajar con los valores para tener esta idea, por ejemplo, si quisiéramos sacarlo así. Eso, ya, entonces, ¿alguna duda, pregunta tal vez sobre algunas cosas que hemos ido viendo el día de hoy? Nada, nadie. A ver, alguien escribía en el Gypsy. Ya, nadie, ¿no? Ya, entonces terminamos acá la clase. Lo voy a guardar tu documento, el que tengo acá, Abigail, en el GitHub. Si quieres, por si acaso, mirarlo. Igual también puedes ir un poco, tal vez, complementando esto. Y no sé, Enrique o Guillermo, cómo les ha ido con la edición que tenían que hacer. He visto que Guillermo me ha pasado en su repositorio justamente un poco del avance. No lo he podido ver, sinceramente no lo he podido ver. Tal vez la siguiente clase un poco podemos revisar y completar esto de educación más para un poco seguir navegando sobre la base de datos, ¿no? Entonces no sé si tienen algún comentario, dudas, Eh, consultas. sí, dicen la parte de mí, le hice la parte del diseño y le estaba dando un poquito de estética, digamos, a los gráficos y también estaba con ese problema de las etiquetas. Ah, ya, pero con esto un Pero ya poquito ya sería. se me quedó más claro. Ya, Ujú. súper. Se me quedó más claro con eso. Ya, ahora, una cosa última que me olvidaba es que esto de acá, esto del par my, eh, si yo hago cualquier gráfico, ¿no? Si yo hago cualquier gráfico, por ejemplo, voy a hacer otro gráfico acá, digamos, voy a hacer un bar plot de 10 valores, digamos, del 1 al 10, ¿no? Si yo hago cualquier gráfico, eh, esa distancia que le he dado va a seguir, ¿no? Porque este par hace relación de que como que es un parámetro que se va a definir durante toda la sesión del ERE, ¿no? Entonces, durante toda la sesión del ERE, esto va a ocurrir, por ejemplo, ¿no? Para desactivar eso, para este gráfico, por ejemplo, porque este hecho del margen, digamos, de este espacio que tengo acá, solamente es útil para este gráfico, no quiero que eso suceda para los otros gráficos, por ejemplo. Entonces, para desactivar eso, igual acá tengo que poner el def.off, por ejemplo, ¿no? Para desactivar el par. Si pongo esto, ¿no? Si pongo el def.off, se van a desactivar los parámetros que he definido. Y si vuelvo a hacer el bar plot, va a volver a los márgenes originales, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez en esto en algún momento puedan tener alguna complicación si tuvieran gráficos más adelante y hacen un par, definen un objeto de tipo par, digamos, ¿no? Porque si acá ven el par en el help, es uno de los parámetros, o sea, es una de las funciones que justamente definen los parámetros para los gráficos, ¿no? Entonces, para desactivarlos hay que utilizar el defoff, digamos. Si no, van a ser parámetros que permanezcan durante toda la sesión, ¿no? Y aquí van a poder ver que hay un montón de parámetros que se pueden utilizar, ¿no? Add, ask, bg, bty, sec-axis, digamos. Podríamos decir que el tamaño de los ejes o de las etiquetas sea uno fijo para toda la sesión, por ejemplo, ¿no? O el color podríamos fijarlo para toda la sesión con el comando par. Y justamente esto
del MAI o del MAR está acá, por ejemplo, ¿no? El MAI controla justamente el ancho de estos de los márgenes, digamos, ¿no? El primero está dedicado abajo, el segundo está dedicado a la izquierda, el tercero arriba y el cuarto a la derecha, ¿no? Entonces con esto podemos controlar esos espacios que se pueden generar alrededor del plot, por ejemplo, ¿no? Entonces este par es muy útil cuando queramos ya entrarnos un poquito más a los gráficos, pero de origen con el ERE, ¿no? A los gráficos de origen del ERE. Ahora, si quieren entrar más a gráficos del ERE y tal vez gráficos más estilizados, pero con salidas de otro estilo, por ejemplo, o sea, tal vez están interesados más en gráficos, por ejemplo, para páginas web o para eso. Lo que yo les recomiendo ver si están un poco interesados en eso es la librería Plotly DR, ¿no? Eh, esta librería es muy útil. Esta librería, la Plotly, es muy útil para hacer gráficos en R, pero pensando en salidas de tipo HTML, ¿no? En salidas de tipo HTML. Entonces, los gráficos que genera esta librería, que es bastante fácil de utilizar y tiene justamente su página web con un montón de ejemplos. Digamos, en esto de las barras, digamos, ¿no? Voy a entrar a esto de las barras. Esta librería es muy útil porque generan gráficos así como estos, pero en los cuales uno puede navegar, por ejemplo, ¿no? Si yo me posiciono en este gráfico, ya me aparece la opción de, ¿no? Jirafas 20, ¿no? Monos 23, ¿no? Entonces igual puedo ir cambiando comparar con otros gráficos, perdón, ¿no? Rescalarlo. eh, ya son gráficos en los cuales uno puede navegar y ver los valores, por ejemplo. Son útiles, son un poquito más estéticos, más bonitos en algunos casos. Pero como estas, en términos de gráficos en R hay bastantes, ¿no? El ggplot es una, este plot es otra, el Google Bees, por ejemplo, el ggbees, por ejemplo, es otro tipo de gráficos, ¿no? Entonces, gráficos es todo un mundo en el R, pero ahorita, si quieren trabajar, digamos, de forma un poco más estilizada para algunos otros trabajos, esta es una muy buena opción. Y para mí, digamos, en el trabajo, con los gráficos de origen de R o con el ggplot, está más que bien, ¿no? Para sus trabajos, si es que van a generar algún tipo de figura o tabla, ¿no? Ya, entonces, con esto terminaremos la sesión de hoy. No se ha conectado al final Ariel. Así que el día miércoles veremos esta parte de salud, aunque no esté él, pero igual la tenés que ver para seguir viendo esto de manejar algunas bases de datos. Y ir viendo igual el día miércoles sus avances, digamos, de esto, ¿no? De si es que han ido completando ¿no? Su parte de esto de pobreza, de salud que tenían, y con esto más de Abigail, y ya podemos tener alguna cosa un poco más sólida, digamos, ¿no? Entonces, nos veremos el día miércoles a las 7. ¿Ya? No sé si tal vez tiene alguna pregunta, y si no, ahí nomás terminamos también, ¿no? No leí ninguna. Ya, súper. Nos vemos entonces el día miércoles y cualquier cosa me escribe nomás. Nos vemos, chicos. Chao, chao.